Hola, querido amiguito, ¿cómo has estado? Me da mucho gusto poder saludarte y que una semana más estemos juntos en la clase bíblica. La semana pasada nuestro tema fue sobre la resurrección de Jesús y ahora vamos a continuar con la serie de los milagros de Jesús. Nuestra lectura bíblica la vamos a basar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Y la clase de hoy es el endemoniado gadareno. Al este del mar de Galilea, en la serranía de Gádara, vagaba un ser terrorífico, un hombre salvaje, a quien todos temían. Antes vivía en la ciudad, pero por sus ataques de locura, se hizo demasiado peligroso para vivir entre la gente. Entonces le ataron las manos con cadenas, pero siempre destrozaba sus ligaduras y rompía sus cadenas con una fuerza sobrehumana. Nadie podía dominar a ese terrible ser. Ahora vagaba solitario por el campo y los sepulcros cavados en las laderas de las sierras. Nadie se atrevía a pasar por allí estando él cerca. Todos huían cuando venía corriendo y gritando. Era el terror y la plaga de toda esa región. Una furia terrible parecía consumirle constantemente, así que aterrorizaba a todos los que se aproximaban. A veces se lo veía parado sobre las altas rocas, destacándose grande e impresionante contra el cielo azul, y se hería a sí mismo con piedras. Gemía, pero seguía lastimándose, hasta que finalmente, dando alaridos, se perdía entre las rocas. Hasta en las noches tranquilas resonaba su ronca voz entre las sierras, cuando erraba en la oscuridad, siempre inquieto, siempre atormentado e impulsado por un poder extraño y terrible. Pero ahora el Señor Jesús estaba en esa tierra. Después de la noche tormentosa, había llegado bien a la costa con sus discípulos, y ya de mañana se pusieron en camino pasando por entre los sepulcros. Jesús sabía que ese hombre terrible vivía allí, pero no dio ningún rodeo, porque no le temía. Sabía que ese hombre era un infeliz esclavo en poder de Satanás. Era un endemoniado. Malos espíritus habitaban en él, que destruían su cuerpo y atormentaban su alma, martirizándolo día y noche. El Señor Jesús no huyó cuando el endemoniado semidesnudo, gritando salvajemente, vino corriendo hacia él. Se puso tranquilamente delante de sus asustados discípulos y sus ojos se posaron con amor y compasión sobre ese hombre desgraciado. ¿Te imaginas qué hubiéramos hecho tú y yo en ese caso? El endemoniado había caído al suelo delante de Jesús y yacía a sus pies. Cuando el Salvador mandó a los espíritus que salieran de él, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pero Jesús no había ido a castigar. Había llegado a la otra orilla del lago para salvar a este hombre desdichado del poder de Satanás. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Pero el hombre todavía no podía hablar por sí mismo, y fueron los espíritus malignos los que contestaron la pregunta. ¡Legión!, gritó la voz, porque muchos espíritus malos habían entrado en él. Jesús les ordenó que dejasen libre al hombre, y los malos espíritus salieron de él y entraron en un hato de cerdos que pacían tranquilamente cerca. Y de pronto, como si la locura y la rabia que antes causara estragos en el hombre se hubiese posesionado de los cerdos, empezaron a correr en todas direcciones por el llano, chillando, hasta que por fin enfilaron directamente al mar. Su martirio no duró mucho. La costa era allí muy escarpada y el mar muy profundo. Por esas rocas escarpadas
se despeñaron todos los cerdos, ahogándose en un momento, y los que habían estado cuidándolos huyeron asustadísimos. Los discípulos miraron a Jesús con profundo respeto. ¡Qué grande era su divino poder! No solo el viento y el mar, sino también las potencias malignas del infierno le obedecían. Alguien más vio este milagro. Con los ojos desmesuradamente abiertos, el hombre que estaba a los pies de Jesús había observado todo, pero a esos ojos había vuelto la tranquilidad y la inteligencia. Las potencias malignas que entraron en los cerdos eran las que lo habían torturado tan larga y terriblemente. Ahora estaba libre. Él mismo las había visto desaparecer. Ahora estaba salvado por Jesús y se postró delante de él, adorándole. Estaba todavía a los pies del Salvador, ya en su sano juicio, cuando llegaron unos hombres tímidos, asustados y angustiados. Eran habitantes de la pequeña ciudad de Gádara, los propietarios de los cerdos que se habían enterado por los pastores de lo sucedido. Vieron al hombre que tanta molestia les había causado. Era libre y feliz como cualquier otro hombre, y ya no tenían por qué temerle. Sus manos ya no se cerraban amenazantes. Sus ojos, claros y afables, miraban alegres en derredor. Pero la felicidad de este hombre interesaba poco a esa gente. Para Jesús valía más el alma de un hombre que toda una piara de cerdos, pero no era así para ellos. Nuestros cerdos, pensaban, nuestra posesión, nuestro dinero. ¡Cuánto dinero hemos perdido! No tenían en cuenta que habían sido librados para siempre de una plaga terrible. Hasta la aceptarían nuevamente si con ello pudiesen recuperar sus cerdos. Se habían asustado del Salvador. Temían que si prolongaba su visita, pudiese costarles aún más dinero. «Retírate de aquí», le pidieron. «Preferimos no tenerte aquí. Déjanos tranquilos, por favor». Neciamente, solo pensaban en riquezas, en ganancias, en dinero. La eterna felicidad de sus almas no les interesaba. Pero el Señor Jesús hizo lo que le pidieron. Nunca se imponía a los hombres por la fuerza. No quería esclavos como Satanás. Él no quería ser servido, sino libremente. Sin embargo, cuando Jesús volvió al barco anclado en la costa, hubo alguien que deseaba servirlo. Quería ser su siervo durante toda su vida. Desde ese día en adelante, era el hombre que fue sanado por él. Pidió permiso para acompañarlo y estar siempre con él. Pero Jesús no se lo permitió, porque aún amaba a la gente de esta tierra, a esta gente egoísta, esclava de su dinero, que le habían pedido que se fuese. Y en su amor pensaba en ellos. No quería dejar solos a esos pobres necios gadarenos. Este hombre debía quedar aquí, como una señal viviente del poder y de la gracia de Dios. Jesús le dijo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». El hombre obedeció, y cuando el barquito se alejó hacia el oeste, en dirección a Capernaum, regresó. Fue por toda esa tierra y en todas partes contaba cómo Jesús lo había salvado, y todos los que le oían podían saber ahora que también para ellos había salvación. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6.
No es aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. Todo está aquí, sido que ha resucitado. Acordaos, daos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. Todo está aquí, sido que ha resucitado. Acordaos, daos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de los que les habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. Jesús es crucificado. Jesús es puesto en la tumba. Ponen a los guardias para vigilar la tumba. Jesús resucita. La tumba está vacía. Y él se le aparece a las mujeres. Aquí es cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Aquí cuando lo bajaron de la cruz y lo cubrieron con mantos. Aquí es cuando los guardias estaban cuidando el sepulcro donde Jesús estaba. Aquí es cuando Jesús resucita el tercer día. Aquí es cuando Jesús deja la tumba vacía. Y aquí es cuando Jesús se les aparece a las 3 mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:6. No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:6. Aquí es cuando Jesús fue crucificado. Aquí es cuando lo están cubriendo con sábanas. Después los guardias están vigilando la entrada de la tumba. Aquí es cuando el ángel quita la piedra de la tumba. Y después Jesús resucita. Y aquí es cuando se les aparece a las 3 mujeres.